La presa, la electricidad y el río que me quitaron. Miren bien esto. Aquí estoy en la salida del agua de la hidroeléctrica de la presa de Monción. Por ese túnel atraviesa el agua después de pasar por las turbinas que generan electricidad. Y uno mira esto y dice, ¿qué obra tan grande? ¿Qué ingeniería? ¿Qué poder tiene el ser humano cuando se propone hacer algo? Porque una presa no es cualquier cosa. Una presa guarda agua, ayuda al riego, produce electricidad, controla crecidas y puede llevar agua a mucha gente. Eso hay que decirlo. Las presas tienen su lado bueno. Han servido para iluminar casas, para regar tierras, para sostener comunidades y para producir energía. Pero también hay que decir la otra parte, porque cuando el progreso se hace sin cuidar la vida, ese progreso deja heridas. Y aquí hay una herida. Yo no estoy hablando de este río como quien habla de un lugar que vio de lejos. Yo me crié a la orilla de este río. Aquí me bañé, aquí jugué, aquí crecí. De este río cargábamos agua para tomar, hasta en burros. Este río fue parte de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra casa, de nuestra historia. Pero desde el día que llegaron a hacer la presa, todo cambió. Desde ese día en adelante, ya más nunca fue lo mismo. Ya uno no pudo volver a tomar agua de ese río como antes. Ya uno no pudo bañarse como antes. Ya ese río no volvió a ser el río vivo que nosotros conocimos. Y eso duele. Porque cuando uno le quita el agua a un río, no solamente le quita agua, le quita vida. Le quita peces, le quita frescura, le quita alegría, le quita memoria. Le quita historia a la gente que nació y creció cerca de él. Hay personas que no entienden eso, porque ven una presa desde lejos y dicen, eso es desarrollo. Y sí, puede ser desarrollo. Pero yo pregunto, ¿desarrollo para quién? ¿Y a qué precio? Porque para algunos una presa significa electricidad, progreso y grandes obras. Pero para otros significa perder el río donde se criaron. Significa perder el agua donde se bañaban. Significa perder el lugar donde iban a buscar agua para la casa. Significa perder parte de su infancia. Y cuando se pierde un río, se pierde más que agua. Se pierde una costumbre. Se pierde una forma de vivir. Se pierde una relación con la naturaleza que no se compra con dinero. Yo no estoy diciendo que la presa no sirva. Yo no estoy diciendo que la electricidad no haga falta. Claro que hace falta. Pero el desarrollo no puede ser una excusa para destruirlo todo. Porque la naturaleza no es enemiga del progreso. La naturaleza es la madre del progreso. Sin río no hay agricultura. Sin montaña no hay agua. Sin árboles no hay lluvia. Sin tierra sana no hay comida. Sin agua limpia no hay vida. Entonces, cuando una obra grande se hace, hay que pensar también en los que viven abajo. Hay que pensar en el campesino. Hay que pensar en la familia humilde. Hay que pensar en el niño que no tenía piscina, pero tenía su río. Porque ese río era la piscina del pobre. Era el acueducto natural del campo. Era el lugar de reunión. Era el refresco de los días calientes. Era parte de la vida de una comunidad. Y después de una obra como esta, muchas veces el río de abajo queda pobre, queda débil, queda como un cuerpo sin sangre. Miren esta salida de agua. Miren cómo la montaña fue atravesada. Miren cómo el agua fue desviada para mover turbinas. Sí, eso genera electricidad, pero también hay que mirar hacia abajo. ¿Quién responde por el río de abajo? ¿Quién responde por las familias que perdieron ese beneficio natural? ¿Quién responde por la vida que se fue apagando en ese cauce? Porque una presa no termina en el muro de concreto. Una presa continúa río abajo. Y si río abajo queda un río herido, entonces hay que revisar cómo estamos haciendo el progreso. A veces nos dicen, esto es por el desarrollo. Pero el desarrollo verdadero no debe aplastar al que vive cerca de la tierra. El hombre que vive en su campo, que cuida el monte, que respeta el río, que siembra, que cría animales, que conoce cada piedra y cada corriente, ese hombre debería ser el primero en ser tomado en cuenta. Pero muchas veces pasa lo contrario. El hombre cuida la naturaleza por años, cuida la tierra, cuida el río, cuida los árboles. Y cuando aparece un interés grande, vienen otros y dicen, hay que usar esta tierra, hay que usar esta montaña, hay que usar este río, hay que hacer una presa, hay que hacer una mina, hay que hacer un proyecto. Y el hombre que ha vivido ahí se desencanta, porque siente que lo que cuidó toda su vida no valió nada cuando llegó el poder grande. Y ahí es donde está el problema. Porque cuando la gente siente que cuidar la naturaleza no le garantiza nada, muchos se cansan. Muchos dicen, ¿para qué voy a cuidar si mañana vienen otros y me quitan lo que cuidé? Y eso es peligroso, porque cuando el campesino pierde el amor por la tierra, el país entero pierde. Cuando el hombre del campo se cansa, la ciudad lo siente. Cuando el río se enferma, la comida se encarece. Cuando la montaña se pela, la sequía llega. Cuando destruimos la naturaleza,
Después queremos resolver con discursos lo que debimos cuidar con conciencia. Yo miro esta obra y reconozco su importancia. Aquí hay ingeniería, aquí hay electricidad, aquí hay una obra grande. Pero también miro este lugar con dolor, porque yo no veo solamente una salida de agua. Yo veo el recuerdo de un río donde me crié. Yo veo mi niñez. Yo veo los tiempos en que uno se bañaba tranquilo. Yo veo los burros cargando agua. Yo veo la vida sencilla del campo. Y también veo lo que ya no volvió. Eso es lo que muchos no entienden. Para algunos este río fue solo un recurso. Para nosotros fue parte de la vida. Y por eso hay que decirlo. Las presas pueden ser buenas, pero si no se hacen con equilibrio, también pueden acabar con la naturaleza. No se trata de estar en contra de la electricidad, se trata de estar a favor de la vida. No se trata de decir que no se construya nada, se trata de decir construyan pero respeten. Si van a generar energía, dejen vida en el río. Si van a beneficiar a muchos, no sacrifiquen siempre a los mismos. Si van a hablar de progreso, escuchen también al hombre que vivía ahí antes del progreso, porque el pobre también tiene derecho a la naturaleza. El campesino también tiene derecho al río. El niño también tiene derecho a bañarse en agua limpia. El animal también tiene derecho a beber. El árbol también tiene derecho a vivir. Y el desarrollo que no entiende eso, todavía no es desarrollo completo. La naturaleza no se puede mirar solamente como un recurso. No es solo agua para turbina. No es solo tierra para proyecto. No es solo montaña para atravesarla. No es solo río para desviarlo. La naturaleza es casa, es alimento, es memoria, es vida. Es herencia. Este río tenía historia. Por aquí pasaron generaciones. Por aquí se bañaron muchachos que hoy son viejos. Por aquí se abastecieron familias. Por aquí bebieron animales. Por aquí caminó gente humilde que no tenía mucho, pero tenía su río. Y cuando uno cambia un río, cambia también la memoria de un pueblo. Por eso hoy, parado aquí, frente a esta salida de agua de la hidroeléctrica de Monción, yo no puedo quedarme callado. Yo digo, que haya desarrollo sí, que haya energía sí, que haya obras, sí, pero que no se nos olvide nunca que la naturaleza no es una cosa muerta. La naturaleza siente en sus ríos, respira en sus montañas, habla en sus árboles. Y cuando la maltratamos, tarde o temprano nos responde. Cuidemos los ríos, cuidemos las montañas, cuidemos al hombre del campo, cuidemos al que vive cerca de la tierra, porque cuando el último río se seque, no habrá discurso que lo llene. Cuando la última montaña se pele, no habrá promesa que traiga lluvia. Cuando el último campesino se canse, no habrá ciudad que coma tranquila. La electricidad es importante, el agua potable es importante, el riego es importante, pero la vida también es importante. Y la vida empieza donde nace el agua. Yo me crié con este río, y por eso hablo, porque cuando uno ha bebido de un río, cuando uno se ha bañado en él, cuando uno ha cargado su agua para la casa, ese río deja de ser paisaje, ese río se vuelve familia. Y cuando hieren a ese río, también hieren una parte de uno. Por eso mi mensaje es este. El progreso sin conciencia puede encender una ciudad, pero apagar el alma de un pueblo. Cuidemos lo que queda, porque la naturaleza no nos pertenece para destruirla. La naturaleza se nos presta para vivir. Gracias por escucharme. Tanto que nosotros, los de mi generación, nos bañamos en ese río. Tanto que jugamos en esas aguas cuando éramos muchachos. Tanta jaiba, tantos camarones, tantos peces que vimos y que comimos de ese río. Ese río no era solamente agua corriendo. Ese río era comida. Era alegría, era vida, era infancia. Era unión de familia y comunidad. Pero hoy, ya nada de eso se puede. Ya uno no se puede bañar como antes. Ya no se puede tomar agua como antes. Ya no se ven aquellas jaivas, aquellos camarones, aquellos peces que antes alimentaban a tanta gente humilde. Y eso duele, porque cuando se acaba un río, no se acaba solo el agua, se acaba una parte de la vida del campo. Por eso tenemos que tratar la naturaleza con respeto. Y también tenemos que respetar al hombre del campo, al campesino, al que siembra, al que cría, al que trabaja la tierra, al que con su sudor lleva la comida a los mercados. Porque si maltratamos los ríos, si abandonamos los campos y si olvidamos al hombre que produce, un día la ciudad tendrá luces, pero no tendrá comida ni agua limpia. Cuidemos lo que queda, porque la naturaleza no nos pertenece para destruirla. La naturaleza se nos presta para vivir. Gracias por escucharme.